El rey Salomón ocupa un lugar singular en la historia bíblica y universal. Hijo de David y Betsabé, fue elegido por Dios para reinar sobre Israel y recibió un don que lo distinguiría de todos los monarcas de su tiempo, una sabiduría incomparable. Bajo su cetro, la nación alcanzó una era de paz, esplendor y prosperidad sin precedentes. Su fama trascendió fronteras, atrayendo a reyes y reinas de tierras lejanas. Sin embargo, la grandeza de su reinado estuvo acompañada también por sombras, pues en los últimos años de su vida se apartó del Señor, mostrando que la sabiduría sin obediencia pierde su fuerza y trae consecuencias. El ascenso al trono. El camino de Salomón hacia la corona no fue tranquilo. En los últimos días de David, su hijo mayor, Adonías, se proclamó rey sin el consentimiento de su padre. El trono parecía en peligro hasta que el profeta Natán y Betsabé intervinieron, recordando a David la promesa de que Salomón sería su sucesor. En un acto decisivo, David ordenó que fuera ungido inmediatamente en el manantial de Gihón. El pueblo aclamó, «Viva el rey Salomón», y el intento de Adonías se derrumbó. Así, el joven heredero asumió el gobierno en medio de un ambiente de incertidumbre, pero con la bendición de Dios y el respaldo del pueblo. El don de la sabiduría. Poco después, en un sueño en Gabaón, Dios se le apareció y le ofreció pedir lo que quisiera. Salomón, consciente de su juventud e inexperiencia, no solicitó riquezas ni victorias militares, sino un corazón entendido para gobernar con justicia y discernir entre el bien y el mal. Esta petición agradó al Señor, quien no solo le concedió sabiduría sin igual, sino también riquezas, gloria y una larga vida si permanecía fiel a sus mandamientos. Por favor, únete a mi canal, dale like, deja tu comentario y comparte. La primera gran demostración de este don fue el famoso juicio de las dos mujeres que disputaban la maternidad de un niño. Sin testigos ni pruebas, Salomón ordenó que se partiera el pequeño en dos. La verdadera madre, movida por compasión, suplicó que se lo entregaran a la otra para salvar su vida. Con ello, el rey reveló quién era la madre legítima. Israel entero quedó asombrado, reconociendo que su sabiduría era un don divino. El esplendor de Israel. Consolidado en el trono, Salomón llevó a Israel a su momento de mayor esplendor. Las guerras de David habían terminado, las fronteras estaban seguras y la paz permitía el desarrollo económico. El comercio marítimo y terrestre floreció, caravanas llegaban con especias, oro y maderas exóticas, mientras barcos navegaban hasta regiones lejanas. Israel se convirtió en centro de diplomacia, cultura y conocimiento. El rey no solo fue gobernante, sino también pensador y escritor. La tradición bíblica le atribuye miles de proverbios y cánticos, recogidos en los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Su sabiduría abarcaba desde la naturaleza hasta la conducta humana y era buscada por reyes y sabios de todo el mundo antiguo. La construcción del templo. Uno de los mayores hitos de su reinado fue la construcción del Templo de Jerusalén, obra monumental que se convirtió en el centro espiritual de Israel. Aunque David había deseado edificarlo, Dios le reservó esa tarea a su hijo. En el monte Moriah, lugar cargado de historia, se levantó un edificio recubierto de oro, con columnas de cedro del Líbano, piedras preciosas y un lugar santísimo destinado al Arca del Pacto. La dedicación del templo fue un momento de gloria incomparable. Cuando los sacerdotes colocaron el arca en su lugar, una nube llenó el recinto, era la presencia de Dios habitando entre su pueblo. Salomón, de rodillas, elevó una oración solemne reconociendo la grandeza del Señor y pidiendo que aquel lugar fuera siempre centro de perdón y misericordia. Israel celebró durante días, convencido de que Dios había aceptado la obra. La fama internacional y la reina de Sabá. La fama de Salomón se extendió hasta los confines del mundo conocido. Reyes extranjeros enviaban tributos y buscaban su consejo. Entre todos, la visita más célebre fue la de la reina de Sabá. Intrigada por las historias sobre la sabiduría del monarca, viajó con una comitiva cargada de oro, especias y piedras preciosas. Lo puso a prueba con preguntas difíciles, pero todas fueron respondidas con acierto. La reina quedó maravillada no solo por sus respuestas, sino por la grandeza de su palacio, la organización de su corte y, sobre todo, por el templo y la forma en que Salomón honraba al Dios de Israel. Reconoció que ni la mitad de lo que había oído hacía justicia a la realidad.
Antes de partir, entregó regalos sin precedentes y Salomón la colmó de obsequios aún mayores, mostrando la magnitud de su generosidad y diplomacia. Riquezas y poder. El reinado de Salomón acumuló una opulencia jamás vista en Israel. La plata era tan común en Jerusalén como las piedras, y su trono de marfil recubierto de oro era incomparable. Estableció alianzas políticas mediante matrimonios con princesas extranjeras, construyó ciudades fortificadas y levantó un imponente sistema administrativo y militar. A ojos humanos, Israel era invencible y se había convertido en una potencia internacional. La decadencia espiritual. Pero con la riqueza vino también la tentación. Las esposas extranjeras de Salomón, alrededor de 1000, introdujeron en Jerusalén sus cultos e ídolos. El rey que había edificado el templo de Dios terminó permitiendo altares a divinidades paganas como Astoret, Milcom y Quemos. Poco a poco, su corazón se apartó del Señor. Dios, airado por su desobediencia, anunció que el reino sería dividido tras su muerte. Aunque por amor a David no lo despojaría en vida, su pecado traería consecuencias inevitables. Se levantaron adversarios que minaron la estabilidad de Israel, y uno de sus oficiales, Jeroboam, fue designado por Dios para gobernar sobre 10 tribus después de su reinado. El final del rey sabio. Salomón gobernó 40 años. En sus primeros tiempos fue el monarca más sabio y próspero de la tierra, pero al final de su vida estaba cansado, rodeado de lujos que ya no llenaban su espíritu y con un corazón dividido. Murió y fue sepultado en la ciudad de David. Su hijo Roboam heredó el trono, pero su necedad provocó la división del reino, Israel al norte y Judá al sur. Legado y lecciones. La vida de Salomón nos deja un legado profundo. Nos muestra cómo la sabiduría y la prosperidad pueden elevar a una nación a su máxima gloria, pero también cómo el alejamiento de Dios abre grietas que terminan en ruina. Fue un rey constructor, poeta y sabio, pero también un hombre vulnerable que no supo guardar su corazón. Su historia es un recordatorio eterno. El verdadero fundamento de la vida no está en la riqueza ni en el poder, sino en la fidelidad al Señor. Salomón brilló como pocos, pero su caída reveló la fragilidad del ser humano cuando se aparta de la obediencia divina.